Amén, Dios les bendiga, buenas noches. Bienvenido a los 40 días de oración 2026. En la cuarta semana bajo el tema Cristo nuestro Rey que viene. Y hoy estamos en el día número 26. Así que hemos avanzado bastante y damos gloria a Dios. Así que bienvenidos a los que nos ven por Facebook y TikTok. Compartan. Para que muchos más se puedan unir a nosotros y puedan compartirle el evangelio con nosotros, puedan escuchar el evangelio. Padre, gracias por esta noche que nos regalas. Suplicamos tu dirección, tu bendición y tu sabiduría para enseñar, y que podamos ser edificados tanto los que lo vean en vivo como los que lo vean más adelante. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Llegó un minutito nada más tarde, estaba en una clase del seminario, pero aquí estamos para dar gracias al Señor. Así que bienvenidos a todos en el nombre del Señor. Amén. Ok, vamos a la enseñanza de hoy, bajo el tema Cristo es el principio y fin. Cristo es el principio y fin. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 13. Un verso bíblico muy famoso, especialmente la primera expresión la primera expresión del abecedario griego. Dice: yo soy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Tres expresiones que significan básicamente lo mismo. Yo soy, Cristo hablando, Él es, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Esas tres expresiones son muy famosas dentro del pueblo cristiano, dentro del pueblo de Dios, y son muy usadas por todos los predicadores, evangelistas, líderes, todos los que nos agarramos un micrófono y ministramos, y cuando oramos y cuando tenemos un tiempo de alabanza. Una de las expresiones que mencionamos en medio de nuestra alabanza o de nuestras oraciones es decir que Jesús, Dios, es nuestro principio y fin, primero y último, alfa y omega. Y ese texto bíblico se ha convertido en parte de lo que es nuestra adoración, de lo que es nuestra expresión de alabanza. Pero, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que significa cuando hablamos de principio y el fin, alfa y omega, primero y el último? Estamos hablando de eternidad o de existir, o siempre he existido. Así que nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hace referencia a alfa y omega, principio y fin, primero y último. O sea, siempre ha existido, siempre ha sido, siempre será. Todo comienza en Él, todo termina en Él. Para efectos de nosotros, para efectos de la deidad de Dios, Él siempre ha sido, Él es eterno. Pero para nosotros los seres humanos, todo lo tenemos que ver desde ese punto de vista. Él es el principio y Él es el final. El principio, o mi principio, o desde que yo comienzo mi vida hasta cuando llegue el final de mi vida terrenal, y cuando pase a la eternidad, donde vaya a pasar esa eternidad, quien vaya a pasar la eternidad donde la vaya a pasar, pues tenemos que entender que es el principio y el fin. El Señor es el principio y el fin. Todo comienza en Él, todo termina en Él, todo comienza con Él. Él decide el final. Él es eterno, Él siempre ha existido, Él siempre ha sido. El principio y el fin, tenemos que entender lo que no es solamente una cosa, una expresión, una frase. El principio y el fin no es meramente un evento.
el principio y el fin no es solamente una noticia. Cuando hablamos del principio y el fin, cuando hablamos de Alfa y Omega, cuando hablamos de primero y el último, recuerda que estamos hablando de una persona. Y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Así que principio y fin no es un evento, no es una noticia, no es una mera frase, no es una cosa, no es una terminología, sino que principio y fin, Alfa y Omega, primero y el último, hace referencia a una persona que es eterno, que siempre ha existido, y es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo abarca todo desde el principio y hasta el final. Todo lo abarca nuestro Señor Jesucristo. Que son esas tres frases que hemos leído de Apocalipsis capítulo 22, versículo 13. Esas tres frases, esas tres expresiones están entrelazadas en un solo pensamiento. Y un pensamiento que le otorga a nuestro Señor Jesucristo majestuosidad, su majestad, su señorío, su poderío y su eternidad. Porque son tres frases que básicamente significan lo mismo, pero se mencionan las tres frases. Alfa y Omega, principio y el fin, primero y el último. O sea, como tú entiendas lo que es principio y fin, o lo que es primero y último, o lo que es alfa y omega, como tú veas el concepto, o cualquiera sea de la manera en que tú veas ese concepto, tienes que entender que hace referencia a eternidad, o a que todo lo que ocurre en tu vida tiene principio y tiene fin, desde nuestro punto de vista, porque para el Señor Él siempre ha existido. Todo comienza en Él, todo termina en Él. ¿Ves? Nosotros nos movemos de esa manera. Y fíjate que comienza, mira cómo comienza el texto bíblico. Apocalipsis 22, 13. Mira cómo comienza. Jesús comienza diciendo, o comienza con un yo soy. Yo soy. ¿Recuerdan esa frase, yo soy? ¿Usted escuchó esa frase en algún momento, o la ha leído en algún momento dado en la Biblia, aparte de Apocalipsis 22, 13? Porque Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Y el capítulo 22 es el último capítulo de toda la Biblia completa. Sin embargo, esa palabra, esa expresión, esa frase, yo soy, ¿dónde la escuchamos por primera vez? Pues mira, esa palabra nos recuerda que fue pronunciada en la tierra, declarando una unidad invisible con el Padre, usando el nombre revelado en el Éxodo. ¿Recuerdan en el Éxodo? Yo soy es quien te llama, yo soy es quien te habla, ¿verdad? ¿Recuerdan ese con Moisés? Una expresión que se pronunció precisamente en la tierra a un ser humano que Dios está llamando y le dice yo soy. ¿Y quién es yo soy? Yo soy es Dios eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando Él dice yo soy, está declarando soy el Dios invisible, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una declaración hecha en la tierra, y lo vemos en el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento. Y entonces en Apocalipsis vuelve a usar la misma expresión, la misma frase, para declarar y para decir y dejarle saber al mundo que Él es eterno, yo soy, que es Él, Alfa y Omega, principio y fin, primero y último, yo soy eterno. Y lo tiene que poner de esa manera porque Alfa y Omega, principio y último, y principio y fin, es de la única manera que nosotros podemos entender que todo lo que Dios es, es y todo lo que Él hace para efecto de nosotros tiene un principio y tiene un fin. Yo nací en tal día, tal año. ¿Cuándo va a ser mis últimos días en la tierra si es que Cristo no viene por nosotros? Y cuando Cristo venga por nosotros serán los últimos días de todas maneras, será el último día de todas maneras. O cuando me llama a su presencia será el último día mío aquí en la tierra y después paso a la eternidad con Cristo.
Algunos no van a pasar la eternidad con Cristo. Algunos van a pasar al infierno por la eternidad. De eso hablamos ayer. Pero todo tiene un principio y un fin. Comenzamos en la escuela, en pre-kinder, y nos graduamos en grado 12. Hay un principio y hay un fin de temporada de ciclo escolar. En la universidad comenzamos y terminamos el bachiller, comenzamos la maestría, terminamos la maestría, comenzamos la carrera doctoral, la terminamos. Ahora mismo yo comencé mi carrera doctoral, pues sé mi comienzo, no sé cuándo va a ser mi final, cuándo voy a terminar la carrera, haciendo referencia al hecho de que no sé cuándo voy a estar completamente. Tenemos una idea, pero eso puede cambiar, porque hay semestres que uno puede que descanse o no lo pudo estudiar o cualquier situación. Pero tenemos un comienzo y tenemos un fin en el mundo educativo y en muchas cosas de la vida. Comenzamos un trabajo y lo terminamos, comenzamos un trabajo nuevo y lo terminamos y lo movemos, pero todo tiene, o comenzamos un trabajo y después de 35 años nos jubilamos, comenzamos una carrera, la terminamos. O sea que todo para nosotros tiene un comienzo y tiene un fin, o tiene lo que se llama un tiempo. ¿Quién habla del tiempo? ¿Quién habla del tiempo? Eclesiastés. Sí, la vida tiene sus comienzos y sus finales, y todo ocurre según el tiempo que Dios ha establecido. ¿Y quién lo menciona? Eclesiastés. Si usted va al libro de Eclesiastés y usted lee el libro de Eclesiastés, él dice que hay un tiempo para todo. ¿Cómo lo dice Eclesiastés? Todo tiene su tiempo debajo del sol. ¿Ves? Debajo del sol, en nuestro contexto humano, todo tiene un tiempo debajo del sol. ¿Ves? Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su hora. Pues tenemos que aprovecharla bien. Pues el tiempo hay que aprovecharlo bien. Porque el tiempo no retrocede. El tiempo no retrocede. Hay muchos que me están viendo, que me están oyendo, que me verán y me escucharán, que desearían estar o retroceder el tiempo para decisiones que tomaron, hacer ese cambio, pero no se puede. El tiempo solamente retrocede en una película que hay por ahí. En la famosa Back to the Future. Esa es la única, donde único vemos el tiempo retroceder, y es una película donde ellos imaginan que el tiempo retornó atrás, cambios y todo ese tipo de cosas, pero no. Eclesiastés dice todo tiene su tiempo debajo del sol, y por eso el tiempo hay que aprovecharlo. Entonces Jesús se mantiene como el punto central que abarca todo, porque Jesús es eterno. Todo comienza en Él, todo termina en Él. Él es eterno. Él siempre va a ser el punto central de todo. Siempre lo será. De hecho, Él es el centro de la palabra de Dios. Él es el motivo de la Biblia. Él es el motivo del Evangelio. Jesucristo. Él es el punto central que todo lo abarca. Sin embargo, gran parte de la vida transcurre en el medio. Ok, ¿qué significa eso? Gran parte de la vida transcurre en el medio. Cuando usted comenzó la vida como niño, como bebé, ahí usted fue ayudado. Usted no tomaba decisiones, usted estuvo en un proceso de crecimiento y de aprendizaje. Pero llegaste a una edad donde realmente comienza el proceso fuerte de vida de manera independiente de esa persona. Y vas a llegar a una edad, si es que Dios te presta vida, donde posiblemente, como es el caso de mucha gente, pues vuelven otra vez a ser dependientes de. ¿Ves? El tiempo de producción, el tiempo de productividad, todo ocurre en el centro, en el medio, entre el principio y el fin. En ese interín es que transcurre la vida.
en ese principio y en fin, en el medio, es que ocurren los estudios, las carreras, los trabajos, las oportunidades, los emprendimientos. Todo ocurre ahí, en el mero medio. ¿Ves? Ahí es que, o sea, en esa etapa que en muchos casos o siempre es incierta y cambiante. Incierta y cambiante. Que a menudo puede ser confusa o solitaria. Planificamos. La vida nos da reveses. Por eso puede ser confusa, puede ser solitaria. Planificamos, decimos, pero en el transcurso de ese interín es que pasan las cosas. Mira, posiblemente tú estás ahora mismo en una etapa o en una situación que tú no planificaste o que tú jamás pensaste que iba a terminar, te ibas a ver en esa situación o iba a verte de esa manera o iba a tener esa manera. De hecho, posiblemente tú estás viviendo en un lugar donde tú jamás pensaste que ibas a terminar viviendo. No estaba en tus planes. Tuviste un principio. ¿Recuerdan cuando eras niño, niña, y decía, yo de grande voy a hacer esto, yo de grande voy a hacer lo otro, yo de grande voy a hacer aquí, voy a hacer allá, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Posiblemente ahora, en el transcurso de ese tiempo, algo pasó que no lograste ser lo que de niño decía que ibas a hacer. Según fue transcurriendo la vida, tus planes cambiaron, tus intereses cambiaron o hubieron situaciones en la vida que desviaron tus metas, tus objetivos y tus propósitos. Ándale, ¿verdad que sí? Posiblemente estás viviendo donde jamás pensabas que ibas a terminar viviendo. Posiblemente tu salud no era la que tú tenías en planes. Tú pensabas, tal vez tú tienes 40 años nada más, 50 y pico de años nada más, básicamente todavía joven, ¿ves? Todavía puedes producir en la vida, pero tienes tu salud comprometida. ¿Por qué? Porque durante el transcurso del tiempo hubieron unos descuidos, hubieron unos alertas y unos alarmas y no le prestaste atención. Y ahora tienes dificultades, pero cuando pudiste haberle prestado atención, no se hizo, porque nos sentíamos bien, ¿ves? Porque nos sentíamos bien. Hace poco escuché a un imbécil decir, aquí frente a mi casa precisamente, escuché un tonto inútil de la vida que necesita reflexionar. Lo escuché decir, déjame fumarme este pedacito de cáncer que tengo en la mano. ¿Ves cómo era un tipo joven, se siente bien? Pues él lo dice de manera irónica, burlona, o tal vez tirándole una indirecta a alguien, no sé si a mí porque soy pastor y estaba cerca de él. Voy a fumarme este pedacito de cáncer. ¿Ok? Hace unos cuantos años de eso. Dios haya guardado y preservado la vida de ese joven, porque no sabemos si en este momento realmente está pasando por un momento canceroso en su vida como consecuencia de hace unos años atrás, esa burla. Me voy a fumar un pedacito de cáncer, porque él está consciente que el fumar provoca o puede producir cáncer en los pulmones, pero en ese momento no lo pensaba así. Ahora quién sabe cómo estará. Tengamos cuidado. En el transcurso de la vida, entiende, hay alarmas que se encienden, hay banderas que se levantan, para que a tiempo tomemos decisiones delante de la presencia de Dios, que no nos veamos en la situación que estamos ahora. Hay personas que su salud está comprometida, están viviendo donde no pensaban vivir y posiblemente en condiciones que nunca pensaban vivir así o no quisieran vivir así. Hay personas que no están conformes ni con la familia que tienen, ni con el esposo o la esposa que escogieron. Hay personas que no están conformes con el trabajo que tienen. Hay personas que no han logrado muchas cosas, que se atrasaron en la vida.
Conozco mucha gente así. La lista es grandísima. Yo no puedo mencionar cosas porque no es ético. Pero nosotros los pastores, los ministros, pues conocemos de miles de situaciones porque trabajamos con personas y también como maestro de escuela, muchos padres, vemos muchas situaciones. Tengo muchos estudiantes que yo les di clase que hoy en día están en una situación que yo jamás pensé que iban a estar en esa situación, que yo veía en ellos un gran futuro. Yo tengo muchos estudiantes que yo miraba en ellos un gran futuro. Este muchacho va a ser exitoso en esto. Esa muchacha, si sigue como va a ser exitosa en esto. Y ahora mismo uno lo ve y le dice, ay, santo Dios, ¿qué pasó? Porque en el medio, ¿qué es el medio? Cuando comenzó la vida y no ha llegado al final, en ese proceso del medio, en ese transcurso de vida, pasaron muchas cosas. Y donde estemos ahora mismo, y como usted no está solo ahora mismo, y como usted en esta situación de vida ahora mismo, tiene que ver mucho con las decisiones que tomamos fuera de la voluntad del Señor, porque en ese momento nos sentíamos bien, no meditamos en nuestros caminos, no hicimos caso a los mensajes que escuchamos, a las banderas que se levantaron, a las alarmas que nos encendieron, y ahora estamos en una situación complicada. ¿Que hay solución y hay remedio? Sí la hay, y por lo menos esperanza sí la hay, pero el Señor está hablando en esta noche para que no empeores la situación en la que ya está. No la empeores. ¿Y qué puedo hacer para tener una mejor calidad de vida? Porque estás a tiempo de tener una mejor calidad de vida y no empeorar la situación. Pero si te deprimes, si te tiras para atrás, bueno, que se fastidie, ya que es remedio, pues entonces las cosas no van a mejorar. Y estoy hablando con mucha gente que me está oyendo, que me va a escuchar y que saben que estoy diciendo cosas. Hay mucha gente que cuando uno les habla, dicen, él es muy duro en su forma de decir las cosas y de expresarlas. Porque es que yo expreso unas verdades y unas realidades de vida que lamentablemente muchos predicadores no las dicen. Ellos se conforman con 4 gritos y 2 patas y se cayó para atrás y dio 2 saltos. Esa no es la realidad de vida. Hay algo más. Entonces, la vida del evangelio requiere de oración y de mucha meditación en la palabra de Dios y en su presencia. Pero cuando tú lees la Biblia y en oración tú meditas en que el Señor, tienes que tomar una decisión. El médico te dijo, este es tu diagnóstico, estos son los medicamentos que tienes que tomar, esta es la operación que te tienes que hacer. Entonces, este es el tiempo de orar, leer la Biblia, orar y meditar. ¿Qué decisión tomo, Señor? ¿Qué me conviene mejor? ¿Qué otra solución hay para yo poder evitar la operación o bajar el nivel de medicamentos? Y no estoy hablando simplemente de eso, sino hay otras áreas en la vida donde uno tiene que orar y meditar en la presencia del Señor para tomar las decisiones correctas y no volver a cometer los mismos errores. Pero hay gente que ve la tempestad y no se hincan. Hay gente que ve la tempestad y no se hinca. Siguen cometiendo las mismas tonterías una y otra vez. Una y otra vez cometen lo mismo. Vuelvo y te repito. Estamos viviendo en el medio, lo que se llama el transcurso de la vida. Hay mucha gente en las égidas esperando el día que el Señor los llama a su presencia ya con su vida acabada. Hay otros que están empezando la vida, son bebecitos, los están amamantando, les están enseñando, están en sus primeros pasos. Y cuando lleguen a la mayoría de edad, o cuando lleguen a la edad donde comience a desarrollarse su capacidad de entender y de tomar decisiones, ahí es que comienza lo que llama el transcurso de vida, el medio. Y en ese transcurso de vida, como tú te manejes en el transcurso de vida, va a determinar cuál será tu final y tu futuro.
Sí, Señor. Si tú sabes que tú vienes de una familia donde el lado de mamá y en el lado de mamá, en el lado de papá y en el lado de mamá son diabéticos, en el lado de papá y en el lado de mamá tienen problemas del corazón, en el lado de papá y en el lado de mamá ha habido mucha familia con cáncer. Si ese es el historial, pues entonces ¿qué tú vas a hacer con tu vida? ¿Te vas a descuidar de tal manera que vayas a caer en lo mismo? Alerta, alerta, porque mira, el que el lado de tu mamá y el lado de tu papá hayan ciertas situaciones no significa que tu vida va a ser igual. Porque conozco de mucha gente huérfana que son exitosas en las manos del Señor y bendecidas en las manos del Señor. Como hay otras personas que se criaron solamente con la mamá o solamente con el papá o con los abuelos, o sea, que han tenido una vida un poquito diferente a lo que sería la vida normal funcional. Sin embargo, no se cayeron porque supieron orar, meditar en el Señor y hacer lo que tienen que hacer en las manos del Señor y lo correcto y cambiar la historia de la familia y la historia de su vida. Yo no sé a quién el Señor le está hablando, pero comparte este video y recomiéndaselo a alguien. Mira, escucha lo que está diciendo este pastor. Medita. Si tú sabes de alguien que tú sabes que está viviendo ese estilo de vida, que en el transcurso de vida está haciendo las estupideces más grandes del mundo, porque se siente bien y con salud, sin considerar que la vida... Hay una expresión muy famosa, ¿cuál es? La vida pasa factura. ¿Lo han escuchado? La vida pasa factura. Sí, pasa factura. Porque estamos en el transcurso, estamos en el medio. Y tenemos la bendición de que Cristo es el principio y Cristo es el final. Él es el alfa, Él es el omega, Él es el primero, Él es el último. Pero entonces, si Cristo es eterno y yo tengo la oportunidad de acercarme a Cristo y estando en Cristo, Él me va a dar a mí la sabiduría y las capacidades para vivir en Cristo en plenitud de vida. Pero no estamos haciendo eso. Miren, el tema de hoy: Cristo es el principio, Cristo es el fin. Apocalipsis 22:13. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él es eterno. Y nosotros, os lo repito, tenemos un principio, tenemos un fin. Y estamos en el medio, en el transcurso de la vida, donde realmente vamos a enfrentar cuál sería nuestro destino de acuerdo a las decisiones que tomemos. ¿Ven? Porque en el interín, en la etapa del interín o en la etapa del transcurso de vida, puede haber confusión, puede haber soledad, es incierta, es cambiante. Y puede ser que enfrentemos o te enfrentes a problemas, como ya mencioné, de salud o de pérdida de alguien que tú amas mucho, un cambio de trabajo, o hay algún distanciamiento en relaciones personales, familiares, afectivas. La vida en el medio, la vida en el transcurso de la vida, te lo repito otra vez, la vida en el medio, la vida en el transcurso de la vida nos recuerda, te debe recordar una promesa del Señor respecto al inicio y al final. ¿Cuál es esa promesa? Pues mira, la promesa es que el autor y consumador de nuestra fe es Jesucristo el Señor. El autor y el consumador, el que creó la fe, pero también la vivió y la practicó y derrotó la muerte, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Ve? En Él comenzó la fe y con Él concluye ese plan de salvación. Es Jesucristo el Señor.
autor y consumador de la fe es básicamente decir principio y fin, o de principio a fin. Lo que Él comienza, Él lo termina. Cristo comenzó la fe y Cristo terminó, concluyó, consumó ese plan de salvación que Él comenzó, esa fe, y Él la consumó, porque nosotros no podíamos, por nuestra naturaleza pecaminosa y por nuestra caída, por nosotros mismos, sin Cristo, sin el Espíritu Santo, ser libres de pecado y ser libres en Cristo. Usted ve, Él, Cristo, está en los comienzos, el principio, y está presente en los finales también. En todo Cristo está. Podemos confiar en el Señor Jesucristo durante el medio tiempo, y esa es la parte importante. Cristo siempre estará en el comienzo. ¿Ve? Y Cristo siempre va a estar presente en los finales. En los finales de la gente, cualquiera sea tu final, de trabajo, de educación, de vida, de lo que sea, en los finales siempre Dios está presente, y en los comienzos siempre ha estado presente. O sea que cuando tú comenzaste algo, Cristo estaba, y ahora en la etapa final que está viviendo de lo que sea, Él sigue siendo Dios y sigue estando presente. El problema es que lo ignoraste al comienzo, lo sigues ignorando en los finales, porque en el medio tiempo, en el transcurso de la vida, completamente lo ignoraste. Y si estabas en el Evangelio, o si estás en el Evangelio, muchas veces de manera mediocre, y perdónenme, tenemos que aprender, ahora que estamos en el transcurso de vida, en el medio tiempo, confiar en el Señor. Porque honestamente, la vida a veces o en muchas ocasiones parece un desastre, pero en Cristo no lo es. Para millones de personas la vida es un desastre, pero para los que estamos en Cristo, la vida no es un desastre. No. A veces mucha gente se siente como un desastre. Mucha gente se sienten derrotados, como un desastre. Mi vida es una porquería, así muchos piensan. Pero los que estamos en Cristo, para los que estamos en Cristo, nuestra vida no es un desastre, ni yo no me siento como un desastre, y yo no me siento tampoco derrotado. Por el contrario, yo me siento bendecido porque somos sus hijos, soy su hijo, y Él nunca nos ha dejado, Él nunca me deja. ¿Por qué? Porque Él es nuestro alfa y omega. Él es nuestro principio y fin. Él es el primero y el último. Y de todo lo que hay en medio, también Él es el principio y el fin, el alfa y el omega, el primero y el último. Y ese es el Cristo que yo le sirvo. Así que estás a tiempo. Estás a tiempo en este transcurso de vida, en esta etapa del medio en la que tú te encuentras. Si estás en los comienzos, estás a tiempo de tomar decisiones correctas en las manos del Señor. Y si estás en los finales, o estás en un tiempo donde, ¿qué me queda? ¿Qué me queda? Esperar. Pues aún en tus tiempos, o lo que tú consideras tus tiempos finales, estás a tiempo de confiar en el Señor, porque Él está presente ahí y puede cambiar el entorno de vida. Y tú que te sientes fuerte, saludable, que todavía estás trabajando, que estás en tiempo de producción, que estás en el interín, confía en el Señor, porque Él es el alfa y el omega. Él es eterno y en todo Él está presente. Soy yo el que me ausento, o somos nosotros los que nos ausentamos de su presencia, porque Él siempre está presente. Dios te bendiga. Y vamos juntos a orar y hacer esta oración al Señor. Señor, te damos gracias. Nuestros corazones se inquietan al saber que tú eres Dios. Jesús, tú calmaste las aguas, calmaste la tormenta, calmaste la tempestad.
Y tú sigues todavía calmando las aguas. Y de esa manera podemos encontrar paz y descanso al saber que tú eres verdaderamente el autor y consumador de nuestra fe. Señor Jesucristo, te agradecemos que por nunca alejarte de nosotros, eres el alfa y el omega. Eres el alfa y el omega en todas las cosas, en todos los tiempos, en todas las etapas. Oh sí, Señor. A veces el vivir en el medio, Señor, o en el transcurso de vida es muy difícil. Y muy difícil discernir qué es lo que va a suceder a nuestro alrededor. Pero Señor, te damos gracias porque podemos encontrar descanso en ti. Porque en todos los tiempos y en todas las etapas, tú estás presente como eterno Dios, alfa y omega, principio y fin, primero y último. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Yo espero que se hayan gozado, disfrutado la enseñanza. Yo sé que el Señor les habló, les pareció interesantísimo. A Dios la gloria. Compártelo. Y te veo mañana en punto de las 8 de la noche del centro de Estados Unidos para el día número 27 de los 40 días de oración. Bueno, que descanse. Dios les bendiga.